En el corazón de la Grecia clásica, donde la filosofía emergía como un faro de luz en un mundo ávido de respuestas, se gestó una de las mentes más prodigiosas de la historia, Platón. Su obra, inmortalizada en sus diálogos, no solo moldeó los cimientos de la filosofía occidental, sino que también definió un método de reflexión que continúa resonando a lo largo de los siglos. Antes de adentrarnos en la complejidad de sus escritos, es imprescindible comprender el contexto histórico y filosófico en el que surgieron, así como el impacto que su maestro, Sócrates, tuvo en su pensamiento y en la elección del diálogo como vehículo literario y filosófico. La Grecia del siglo V a.C. vivía un periodo de esplendor cultural y político. Atenas se había consolidado como el epicentro de la civilización helénica, un crisol de innovación artística, literaria y científica que brillaba bajo la égida de su democracia. Este sistema político, aunque imperfecto y limitado a un sector específico de la población, promovía un espacio donde el debate y la argumentación lógica florecían. Fue en este entorno que Sócrates, el maestro de Platón, dejó su impronta indeleble en la tradición filosófica. Sócrates, quien nunca dejó escritos propios, optó por el método dialéctico, una forma de diálogo que buscaba desentrañar la verdad a través de preguntas incisivas y respuestas reflexivas. Esta práctica, en esencia, transformaba las interacciones humanas en una búsqueda conjunta del conocimiento. Su impacto en Platón fue más que el de un simple maestro. Sócrates personificaba el espíritu crítico que Atenas necesitaba, pero no siempre apreciaba. Su cuestionamiento constante de las creencias comunes y de las figuras de autoridad le valió tanto admiradores como enemigos, lo que culminó en su juicio y ejecución en el año 399 a.C. La final marcó profundamente a Platón, no solo emocionalmente, sino también filosóficamente. Este evento lo llevó a reflexionar sobre los valores de la justicia, la verdad y la virtud, temas que se convertirían en el eje de su obra. La elección del diálogo como forma literaria en sus escritos no fue una decisión fortuita. Esta estructura le permitió emular el método socrático y al mismo tiempo explorar las complejidades del pensamiento humano en un formato dinámico. En los diálogos platónicos, los personajes no solo exponen sus ideas, sino que las confrontan, las examinan y a menudo las transforman. El diálogo se convierte así en una herramienta no solo para transmitir filosofía, sino para encarnar la filosofía misma en acción. Este enfoque le permitió trascender las limitaciones de la prosa expositiva y sumergir a sus lectores en un proceso activo de descubrimiento intelectual. Los diálogos de Platón no son meros textos, son, en esencia, experiencias filosóficas, divididos convencionalmente en 3 periodos: temprano, medio y tardío. Estos escritos reflejan una evolución tanto en la forma como en el contenido. Los diálogos tempranos, como Eutifrón, Apología de Sócrates y Critón, se centran en temas éticos y suelen presentar a Sócrates como protagonista, fiel a su método dialéctico original. Estas obras tienen un tono de defensa, como si Platón intentara preservar el legado de su maestro frente a los detractores que lo condenaron. En contraste, los diálogos del periodo medio, entre los que destacan Fedón, El banquete y La República, muestran un Platón más audaz, dispuesto a proponer sus propias teorías, como la teoría de las ideas,
y a explorar conceptos más abstractos como la inmortalidad del alma, la naturaleza del amor y la estructura de la justicia en la sociedad ideal. En su etapa tardía, Platón adopta una postura aún más crítica y reflexiva. Diálogos como Las leyes y El sofista revelan una complejidad filosófica que va más allá de las propuestas iniciales, cuestionando incluso algunas de sus propias premisas. Este periodo se caracteriza por una mayor sofisticación argumentativa y un interés por temas más técnicos, como la ontología y la epistemología, que anticipan desarrollos posteriores en la filosofía occidental. Para entender plenamente los diálogos platónicos, debemos también considerar su dimensión literaria. Platón no era solo un filósofo, era un maestro del lenguaje y un narrador consumado. Sus diálogos están impregnados de ironía, humor y dramatismo, elementos que los convierten en obras literarias tan ricas como sus contenidos filosóficos. Cada personaje está cuidadosamente delineado, no solo como vehículo para transmitir ideas, sino como una entidad con personalidad, motivaciones y perspectivas propias. Esta calidad literaria contribuyó a que los diálogos trascendieran su tiempo y se mantuvieran relevantes a través de las generaciones. La relevancia de los diálogos radica también en su capacidad para abordar preguntas atemporales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué constituye una vida virtuosa? ¿Cómo conocemos lo que es verdadero? Estas interrogantes, aunque planteadas en el contexto de la Grecia clásica, tocan fibras universales que siguen resonando en el pensamiento contemporáneo. A través de su obra, Platón nos invita no solo a contemplar estas preguntas, sino a enfrentarlas de manera activa a través del diálogo interno y externo. La Apología de Sócrates es quizás la más emblemática de estas obras iniciales. Redactada como un discurso, pero con el alma de un diálogo, Platón recrea la defensa que Sócrates presentó ante el tribunal ateniense, que lo juzgaba por corromper a la juventud y por introducir nuevas deidades. Este texto no es solo un acto de reivindicación, sino también un profundo ejercicio de autoconocimiento y una exposición magistral del compromiso de Sócrates con la verdad y la virtud. En su discurso, Sócrates desafía a sus acusadores con preguntas que exponen las contradicciones en sus argumentos y pone de manifiesto su negativa a abandonar su misión filosófica, incluso ante la perspectiva de su ejecución. Su famosa declaración, "La vida sin examen no merece ser vivida", resuena como un manifiesto que atraviesa el tiempo, afirmando la importancia del cuestionamiento constante como núcleo de la existencia humana. La Apología no solo captura el momento culminante de la vida de Sócrates, sino que también refleja las tensiones sociales y políticas de Atenas, una ciudad que oscilaba entre su legado democrático y el temor al cambio que Sócrates representaba. En Critón, Platón nos lleva más allá del tribunal y nos sitúa en la celda donde Sócrates espera la ejecución de su sentencia luego de ser declarado culpable. Este diálogo íntimo y reflexivo enfrenta al maestro con Critón, un amigo cercano que intenta persuadirlo de escapar y evitar su fin. La conversación que sigue no solo revela el inquebrantable compromiso de Sócrates con la justicia, sino también su capacidad para articular una ética basada en principios universales. Sócrates rechaza la propuesta de huir, argumentando que hacerlo traicionaría los principios mismos que ha defendido toda su vida. Sostiene que el respeto por las leyes y la armonía de la polis son fundamentales, incluso si esas leyes parecen injustas en su aplicación individual. Para Sócrates, la justicia no es un concepto maleable adaptado a las conveniencias personales, sino un ideal absoluto que exige lealtad incluso en las circunstancias más adversas.
Este diálogo resalta la tensión entre la moral individual y las obligaciones hacia la sociedad, un tema que sigue siendo relevante en los debates éticos modernos. Por último, Eutifrón nos muestra a Sócrates antes de su juicio, en un encuentro casual con un ciudadano llamado Eutifrón. Este diálogo se centra en la naturaleza de la piedad, un concepto que Eutifrón pretende entender al denunciar a su propio padre por asesinato, creyendo actuar conforme a la voluntad divina. Sócrates, fiel a su método, interroga a Eutifrón para explorar qué significa realmente la piedad, desafiando las definiciones superficiales y proponiendo preguntas que llevan a la reflexión profunda. En este diálogo emerge el carácter distintivo del pensamiento socrático, la búsqueda incesante de definiciones universales y la exposición de las inconsistencias en las creencias comunes. Aunque el diálogo no ofrece una respuesta definitiva, logra su propósito al poner de manifiesto la dificultad de definir conceptos morales fundamentales, empujando al lector a cuestionar y examinar sus propias nociones de justicia y moralidad. Estos primeros diálogos no son solo registros de conversaciones, son monumentos vivos al método filosófico de Sócrates que Platón convirtió en un modelo literario sin precedentes. En ellos encontramos la esencia de la filosofía como una práctica dinámica y abierta, donde las preguntas son tan importantes como las respuestas, y el proceso de exploración intelectual es tan valioso como las conclusiones alcanzadas. La figura de Sócrates, tal como la presenta Platón, se eleva no solo como un maestro de la sabiduría, sino como un defensor de la integridad intelectual y moral en un mundo marcado por la incertidumbre. A través de Apología de Sócrates, Critón y Eutifrón, Platón captura la voz y el espíritu de su maestro, pero también establece el fundamento de su propia filosofía. Estos diálogos, escritos en un momento en que Platón aún procesaba el impacto de la muerte de Sócrates, nos permiten vislumbrar el inicio de un pensamiento que transformaría la historia. Más allá de sus contenidos específicos, estas obras nos invitan a participar en el diálogo eterno que Sócrates inició, un diálogo que sigue vivo en cada interrogante filosófica que enfrentamos en nuestra búsqueda de significado y verdad. En la vasta obra de Platón, pocos temas resuenan con tanta profundidad y trascendencia como la filosofía del alma. Esta cuestión, abordada con meticulosa sutileza en diálogos como Fedón, El banquete y Fedro, no solo refleja las enseñanzas de Sócrates, sino que también sienta las bases para una comprensión de la existencia humana que ha influido en la filosofía, la religión y la ética a lo largo de los siglos. A través de estas obras, Platón nos conduce por los misterios de la inmortalidad del alma, el amor como motor del conocimiento y la conexión entre la belleza y lo divino, encapsulando la esencia de una vida dedicada al examen filosófico. El Fedón es quizás uno de los diálogos más conmovedores y trascendentales, pues narra los momentos finales de Sócrates antes de beber la cicuta. Sin embargo, lejos de centrarse en el drama de la despedida, este diálogo se convierte en una meditación profunda sobre la inmortalidad del alma. Sócrates, rodeado de sus discípulos más cercanos, aborda la pérdida con una serenidad que desconcierta y, al mismo tiempo, inspira. Para Sócrates, la filosofía es una preparación constante para la muerte, ya que el filósofo, al buscar la verdad, se desprende de las ataduras del cuerpo y se orienta hacia las realidades eternas e inmutables. En este diálogo,
Sócrates expone varios argumentos en favor de la inmortalidad del alma, siendo el más destacado el argumento de la reminiscencia. Según esta idea, el conocimiento no se adquiere, sino que se recuerda, lo que implica que el alma existía antes de unirse al cuerpo. Este razonamiento se refuerza con la teoría de las ideas, donde el alma tiene acceso a las formas eternas e inmutables, como la justicia, la belleza y la bondad. La muerte, por lo tanto, no es un fin, sino una transición en la que el alma se libera de las imperfecciones del cuerpo para retornar al mundo de las ideas. El Fedón no solo desafía a sus lectores a reconsiderar sus concepciones sobre la vida y la muerte, sino que también establece una narrativa donde la filosofía se eleva como una práctica espiritual que trasciende lo terrenal. El banquete, por su parte, aborda la filosofía del alma desde una perspectiva diferente, centrándose en el amor, eros, como fuerza transformadora. En este diálogo, Platón despliega una serie de discursos sobre la naturaleza del amor, culminando en la intervención de Sócrates, quien transmite las enseñanzas de una sacerdotisa llamada Diotima. Según esta visión, el amor es una aspiración hacia la belleza que comienza con la atracción física y asciende gradualmente hacia la contemplación de la belleza pura y eterna. Este proceso, conocido como la escalera del amor, no es solo un movimiento hacia lo divino, sino también una afirmación del poder del alma para trascender lo material y alcanzar lo sublime. El banquete no se limita a exaltar el amor como experiencia humana. Lo presenta como un medio para acceder al conocimiento y a la inmortalidad. La belleza, en su sentido más elevado, se convierte en un reflejo de las ideas, y el alma, guiada por el amor, participa en una unión mística con lo eterno. A través de esta narrativa, Platón no solo redefine el amor como un camino hacia la sabiduría, sino que también ilumina el papel del alma como puente entre lo finito y lo infinito, entre el mundo sensible y el inteligible. En el Fedro, Platón explora aún más la conexión entre el alma, el amor y la belleza, añadiendo una dimensión mitológica y poética a su filosofía. Este diálogo introduce la famosa alegoría del carro alado, en la que el alma humana se compara con un carro tirado por dos caballos, uno noble y otro indómito, y guiado por una auriga que representa la razón. Este relato simboliza la lucha constante del alma por equilibrar sus deseos terrenales y su aspiración hacia lo divino. En el Fedro, el amor se presenta como una forma de locura divina, manía, una fuerza que, aunque desborda la razón, impulsa al alma hacia su realización más alta. También se aborda el tema de la inmortalidad del alma desde una perspectiva cósmica, describiéndola como una entidad eterna que participa en un ciclo continuo de ascenso y descenso entre el mundo inteligible y el sensible. El amor, nuevamente, desempeña un papel central, ya que es el recuerdo de la belleza celestial lo que inspira al alma a elevarse por encima de sus limitaciones. Este diálogo no solo refuerza la importancia del amor en la filosofía platónica, sino que también expande la visión del alma como una entidad dinámica que se mueve entre el conocimiento y la experiencia, entre lo divino y lo humano. A través de Fedón, el banquete y Fedro, Platón traza un mapa filosófico del alma que abarca desde sus orígenes inmortales hasta su lucha en el mundo terrenal. Estas obras no solo nos invitan a reflexionar sobre nuestra naturaleza espiritual, sino que también nos desafían a considerar cómo vivimos y qué aspiramos a ser. En ellas, el alma no es un concepto abstracto, sino una realidad viva y activa,
capaz de trascender la muerte y de encontrar la belleza y la verdad en un mundo lleno de imperfecciones. En los diálogos medios de Platón se despliega una exploración profunda y sistemática de los pilares éticos y políticos que sustentan su filosofía. Obras como Gorgias, La República y Menón representan un periodo de madurez en su pensamiento, donde los ideales de justicia, virtud y conocimiento se entrelazan con una crítica incisiva a las prácticas y valores de su época. En el Gorgias, Platón enfrenta directamente las tensiones entre la filosofía y la retórica, dos disciplinas que competían por moldear la vida política y ética de Atenas. Este diálogo comienza con Sócrates debatiendo con Gorgias, un célebre retórico, sobre la naturaleza y el propósito de la retórica. Sócrates argumenta que, lejos de ser una herramienta para alcanzar la verdad, la retórica es un arte de persuasión que a menudo busca manipular y satisfacer deseos superficiales en lugar de promover el bien verdadero. A medida que el diálogo avanza, Sócrates expone que el verdadero poder no reside en la capacidad de persuadir a las masas, sino en la capacidad de gobernar la propia alma de acuerdo con los principios de la justicia y la virtud. El Gorgias es también una crítica al hedonismo y al relativismo moral. Sócrates confronta a Callicles, quien sostiene que el placer y la fuerza son las medidas del bien y que las leyes de la sociedad son inventos de los débiles para contener a los fuertes. Sócrates, por el contrario, argumenta que una vida gobernada por el placer es caótica e insatisfactoria, mientras que una vida orientada hacia la virtud y la justicia conduce al verdadero bienestar. En este diálogo, Platón establece un contraste fundamental entre el mundo de las apariencias, donde prevalece el poder y la riqueza, y el mundo del ser, donde la verdad y la justicia tienen primacía. La ética, como Sócrates insiste, no es una cuestión de conveniencia, sino de armonía interior y rectitud universal. La República es, sin duda, la obra más ambiciosa de Platón en términos de ética y política. Este extenso diálogo no solo busca definir la justicia, sino también imaginar una sociedad ideal donde esta virtud pueda florecer. El diálogo comienza con una discusión sobre qué es la justicia, planteada por los interlocutores de Sócrates, y se convierte en un análisis detallado de cómo una ciudad justa debería organizarse. En el centro de esta obra se encuentra la famosa analogía de la ciudad y el alma, donde Platón sostiene que las virtudes que hacen justa a una ciudad son reflejo de las que hacen justa a una persona: sabiduría, coraje, moderación y justicia. En la República, Platón desarrolla su teoría de las ideas y su visión de la educación como un proceso de ascenso hacia el conocimiento del bien, simbolizado en la alegoría de la caverna. En esta alegoría, los prisioneros que habitan en la cueva representan a los seres humanos atrapados en un mundo de sombras y apariencias, mientras que el filósofo, al liberarse y contemplar el sol, accede al conocimiento de las realidades eternas. Este conocimiento, argumenta Platón, es esencial para los gobernantes de la ciudad ideal, a quienes denomina reyes filósofos. Solo aquellos que han alcanzado una comprensión de las verdades fundamentales pueden liderar con justicia y sabiduría, estableciendo un sistema político donde el bien común prevalezca sobre los intereses individuales. La división de la sociedad en tres clases, los productores, los guardianes y los gobernantes, refleja la visión jerárquica de Platón basada en una noción de especialización funcional.
Cada clase cumple una función específica que contribuye al equilibrio y la justicia de la ciudad en su conjunto. Sin embargo, esta estructura ha sido objeto de intensos debates a lo largo de la historia, siendo vista por algunos como una utopía idealista y por otros como una justificación del autoritarismo. Lo que es innegable es que la República representa un esfuerzo audaz por imaginar una comunidad donde la ética y la política se alineen en perfecta armonía. En el Menón se aborda una cuestión central para la ética. ¿Se puede enseñar la virtud? El diálogo comienza con Menón preguntándole a Sócrates si la virtud es algo innato, adquirido mediante la práctica o enseñado por medio de la instrucción. Sócrates, fiel a su método, responde con preguntas que conducen a una exploración más profunda del conocimiento humano. En este diálogo, Platón introduce la teoría de la anamnesis, según la cual el aprendizaje no es más que un proceso de recordar lo que el alma ya conoce de su contacto previo con el mundo de las ideas. El Menón es también una reflexión sobre la relación entre conocimiento y virtud. Según Sócrates, para actuar virtuosamente es necesario conocer el bien, ya que nadie hace el mal deliberadamente, sino por ignorancia. Sin embargo, el diálogo concluye con una cierta ambigüedad, sugiriendo que la virtud podría no ser completamente enseñable, sino el resultado de una combinación de conocimiento, inspiración divina y práctica. Este enigma refleja el carácter abierto de los diálogos de Platón, que invitan al lector no a aceptar respuestas definitivas, sino a participar en el proceso de búsqueda filosófica. A través de Gorgias, la República y Menón, Platón establece un marco ético y político que sigue siendo objeto de estudio y debate en la filosofía contemporánea. Estos diálogos no solo ofrecen una crítica incisiva a los valores y prácticas de su tiempo, sino que también articulan una visión idealista que busca trascender las limitaciones de la realidad histórica. En el periodo tardío de su obra, Platón despliega una madurez filosófica que refleja tanto su consolidación como pensador, como su disposición a revisar y criticar algunas de sus propias ideas iniciales. Los diálogos Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo y Critias constituyen un conjunto heterogéneo y profundo, donde se abordan cuestiones fundamentales que abarcan desde la ontología y la epistemología hasta la política, la ética y la cosmología. En estas obras, demuestra su capacidad para combinar un rigor filosófico excepcional con una imaginación poética que le permite explorar los misterios del ser, el conocimiento y el cosmos. En Parménides, presenta una de las críticas más profundas y autoconscientes a su propia teoría de las ideas. Este diálogo, protagonizado por el anciano filósofo Parménides y el joven Sócrates, examina la coherencia interna de la doctrina de las formas. Parménides somete a Sócrates a una serie de cuestionamientos que exponen dificultades en la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Por ejemplo, plantea cómo pueden interactuar las ideas eternas e inmutables con las cosas cambiantes y múltiples del mundo físico. Este diálogo, lejos de ser una refutación definitiva de la teoría de las ideas, muestra la disposición de Platón a someter sus propios conceptos a un escrutinio riguroso. A través de esta crítica, no abandona la noción de las ideas, sino que busca profundizar en su naturaleza, explorando las complejidades de la participación metexis entre el mundo sensible y el inteligible. El sofista, por su parte, continúa esta reflexión sobre el ser,
pero desde una perspectiva más técnica y ontológica. Este diálogo introduce un análisis del no ser y su relación con el ser, desafiando la idea parmenidea de que el no ser es completamente ininteligible. Platón utiliza aquí la noción de diferencia para explicar cómo el no ser puede ser comprendido como algo relativo, más que como una negación absoluta. Esta innovación es fundamental para la filosofía, ya que abre el camino para una comprensión más matizada de la multiplicidad y el cambio. Además, analiza la figura del sofista como aquel que manipula las apariencias y el lenguaje, contrastándolo con el filósofo, cuya tarea es buscar la verdad. Este diálogo combina una reflexión ontológica profunda con una crítica a las prácticas intelectuales que amenazan con distorsionar el conocimiento y la justicia. En Político y Filebo, Platón aborda temas éticos y políticos desde una perspectiva que articula la relación entre poder, placer y sabiduría. En el Político, examina la naturaleza del liderazgo y la gobernanza ideal, estableciendo una distinción entre el verdadero político que gobierna basado en el conocimiento del bien común y los líderes que buscan satisfacer intereses particulares o que son esclavos de las pasiones y la ignorancia. Este diálogo desarrolla aún más la concepción de la política como un arte que requiere sabiduría y virtud, y no meramente habilidades técnicas o retóricas. La metáfora del tejedor, quien combina diferentes hilos para crear una tela armoniosa, ilustra cómo el político ideal integra las diversas fuerzas y tendencias de una sociedad para crear un orden justo y estable. El Filebo, por otro lado, se centra en la relación entre el placer y la sabiduría en la búsqueda de la vida buena. Este diálogo examina si el placer o el conocimiento es el mayor bien para los seres humanos. Platón concluye que ni el placer puro ni el conocimiento aislado son suficientes para una vida plena. En cambio, propone una mezcla equilibrada de ambos, donde la sabiduría guía la selección de los placeres más nobles y significativos. Este enfoque refleja una visión ética madura que reconoce la complejidad de la experiencia humana, integrando aspectos sensoriales, emocionales e intelectuales en un marco armónico. Por último, en Timeo y Critias, Platón nos lleva a una exploración cósmica y mítica, ofreciendo una síntesis de filosofía, ciencia y narrativa mítica. El Timeo es un diálogo cosmológico que describe la creación del universo por un demiurgo, una figura divina que ordena el caos primordial siguiendo los principios de las ideas. En este relato, Platón combina una explicación racional del cosmos con elementos míticos, proponiendo que el universo es una obra de arte racional y bello, regido por proporciones matemáticas y diseñado para reflejar el bien. El Timeo también introduce la noción de un alma del mundo, una entidad que infunde vida y orden al cosmos, conectándolo con el alma humana y la estructura de la realidad inteligible. El Critias, por su parte, presenta la famosa historia de la Atlántida, una civilización mítica que simboliza tanto el esplendor como la decadencia moral de una sociedad que sucumbe a la hibris y a la ambición desmedida. Aunque este diálogo quedó inacabado, su narrativa ilustra las preocupaciones de Platón sobre la fragilidad de las virtudes humanas y la importancia de un orden social y político basado en principios éticos sólidos. La Atlántida, más allá de su carácter mítico, sirve como un espejo para reflexionar sobre los desafíos y los peligros inherentes a la condición humana. En conjunto, los diálogos tardíos de Platón muestran a un pensador en pleno dominio de su arte filosófico,
capaz de integrar crítica, análisis técnico y narrativa mítica en un corpus que sigue desafiando e inspirando a sus lectores. Parménides, sofista, político, Filebo, Timeo y Critias representan una culminación y un nuevo comienzo, marcando el tránsito de Platón hacia una filosofía más compleja y multifacética, donde los problemas del ser, el conocimiento, la ética, la política y el cosmos se entrelazan en una búsqueda incesante de la verdad y el bien. En los últimos años de su vida, Platón dejó para la posteridad un conjunto de textos que evidencian tanto su compromiso continuo con los grandes problemas filosóficos como su interés en la aplicación práctica de sus ideas en la organización de una sociedad. Las leyes y las llamadas cartas cierran su monumental obra, revelando a un pensador que no solo reflexionaba sobre la naturaleza del ser y el conocimiento, sino que también buscaba guiar la acción humana hacia un orden ético y político ideal. En estas últimas contribuciones, Platón muestra una evolución notable en su pensamiento, abordando cuestiones pragmáticas y cimentando su influencia como uno de los pilares de la filosofía occidental. Las leyes, el diálogo más extenso de Platón, representa un cambio significativo en el enfoque de su filosofía política. A diferencia de la República, donde el modelo de ciudad ideal estaba gobernado por filósofos reyes que encarnaban el conocimiento del bien, en las leyes Platón presenta una visión más práctica y realista de la organización política. Este diálogo tiene lugar entre un extranjero ateniense, posiblemente un alter ego del propio Platón, un espartano y un cretense, quienes discuten cómo se debería fundar una ciudad llamada Magnesia. Este escenario ficticio se convierte en un laboratorio filosófico donde se exploran las leyes y las instituciones necesarias para garantizar la estabilidad, la justicia y el florecimiento de sus ciudadanos. A lo largo de las leyes, Platón concede una mayor importancia al papel de las normas legales en la vida de una comunidad. Mientras que en la República, la educación filosófica era el principal mecanismo para moldear a los ciudadanos, en las leyes adquieren un protagonismo central como garantes del orden social. Este énfasis refleja una comprensión más madura de las limitaciones humanas y la necesidad de un marco legal que trascienda las debilidades individuales. Las leyes, según Platón, no solo deben regular las acciones externas, sino también orientar las almas hacia la virtud, combinando elementos coercitivos y educativos. En este sentido, el diálogo aboga por una síntesis entre la libertad y la disciplina, reconociendo que el desarrollo ético de los ciudadanos es indispensable para la estabilidad y el bienestar de la comunidad. Otro aspecto distintivo de las leyes es su visión del gobierno mixto. Platón propone un sistema político que combina elementos de monarquía, aristocracia y democracia, buscando un equilibrio entre la autoridad centralizada y la participación popular. Este enfoque refleja un intento de superar las deficiencias de los modelos políticos puramente idealizados, reconociendo la complejidad y la diversidad de las sociedades humanas. En este sentido, este diálogo se convierte en un manual práctico para gobernantes y legisladores, ofreciendo no solo principios filosóficos, sino también detalles específicos sobre la organización de la educación, la religión, el matrimonio, la economía y otros aspectos fundamentales de la vida ciudadana. En las cartas, un conjunto de textos atribuidos a Platón, encontramos una perspectiva diferente, pero igualmente valiosa de su pensamiento. Aunque la autenticidad de algunas de estas cartas ha sido cuestionada, la más destacada,
la séptima carta, ofrece una visión íntima del filósofo y su legado. En esta carta, reflexiona sobre su experiencia en la corte de Dionisio II de Siracusa, donde intentó implementar sus ideas políticas. Este intento, que terminó en fracaso, subraya las dificultades de trasladar los ideales filosóficos a la práctica política. A través de esta experiencia, expresando su desencanto con la política real, pero también reafirma su compromiso con la filosofía como la guía suprema para la acción humana. La séptima carta es también notable por su comentario sobre la naturaleza del conocimiento filosófico. En ella, Platón afirma que las verdades más elevadas no pueden ser expresadas completamente en palabras, sino que deben ser experimentadas directamente a través de un proceso de aprendizaje y reflexión personal. Este pasaje ha sido interpretado como una advertencia contra la lectura literal de sus escritos, sugiriendo que la verdadera filosofía requiere un compromiso activo y una transformación interna del alma. El legado de Platón es inmenso y multifacético. Sus últimos diálogos, junto con sus reflexiones en las cartas, consolidan su posición como uno de los pensadores más influyentes de la historia. Su capacidad para integrar lo abstracto y lo práctico, lo ideal y lo real, lo individual y lo colectivo, ha inspirado a filósofos, políticos, científicos y artistas durante más de 2000 años. Platón no solo nos dejó un sistema filosófico, sino también un método y una actitud hacia el conocimiento y la vida que siguen siendo fundamentales para la humanidad. A medida que nos alejamos de la figura histórica de Platón y contemplamos su obra en su totalidad, queda claro que su pensamiento trasciende los límites de su tiempo y lugar. Desde la búsqueda del conocimiento y la justicia hasta la exploración de los misterios del alma y el cosmos, Platón nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, a examinar nuestras vidas y a aspirar a una existencia más noble y significativa. Su influencia trasciende las fronteras de su tiempo, estableciéndolo como una figura central en la historia del pensamiento humano. Sus diálogos, cuidadosamente construidos con profundidad filosófica y maestría literaria, no solo definieron la filosofía occidental, sino que también sentaron las bases de disciplinas como la ética, la política, la metafísica, la epistemología y la estética. Desde la academia, la institución educativa que fundó en Atenas y que funcionó durante casi 1000 años, hasta los salones de debate contemporáneos, sus ideas han sido reinterpretadas, discutidas y adaptadas a lo largo de los siglos, revelando una versatilidad que asegura su relevancia continua. En términos históricos, su contribución es insuperable. Su teoría de las ideas o formas, en la que postuló un mundo inteligible de realidades inmutables que trascienden el mundo sensible, marcó un giro en la filosofía al proponer una distinción entre apariencia y realidad. Esta visión proporcionó a los filósofos posteriores un marco para explorar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, la existencia y el bien. Aristóteles, su alumno más famoso, desarrolló una crítica detallada de las teorías de su maestro, lo que dio lugar a un diálogo intelectual que ha sido un motor constante en la filosofía occidental. Durante el periodo helenístico y romano, las ideas de Platón se fusionaron con otros sistemas filosóficos, especialmente a través del neoplatonismo, liderado por Plotino en el siglo III después de Cristo. El neoplatonismo reinterpretó la teoría de las ideas en términos religiosos y místicos, influyendo profundamente en la teología cristiana, judía e islámica. Los conceptos de Platón sobre la inmortalidad del alma, el mundo inteligible y el bien supremo
se integraron en las enseñanzas de teólogos como San Agustín, quien reconoció en Platón una fuente filosófica para articular las doctrinas cristianas. La Edad Media fue testigo de una revitalización del platonismo a través de los textos que sobrevivieron y fueron traducidos al árabe y al latín. En este periodo, el pensamiento platónico proporcionó un puente entre la filosofía clásica y el pensamiento teológico, influyendo en figuras como Tomás de Aquino, quien, aunque más cercano a Aristóteles, reconoció el valor de las intuiciones platónicas sobre el alma y el conocimiento. Por otro lado, el Renacimiento marcó un renacer del interés por Platón, especialmente a través de la Academia Platónica de Florencia, encabezada por Marsilio Ficino, quien tradujo y comentó las obras de Platón, adaptándolas al humanismo renacentista. En la filosofía moderna, la influencia de Platón es igualmente palpable. Kant, por ejemplo, reconoció una deuda con Platón en su concepción del noumeno, el ámbito inaccesible de las cosas en sí mismas, que resuena con la noción platónica del mundo inteligible. El idealismo alemán, representado por figuras como Hegel y Schelling, adoptó y transformó las ideas platónicas, reinterpretándolas en términos históricos y dialécticos. Para Hegel, el pensamiento de Platón era una etapa crucial en el desarrollo del espíritu absoluto, mientras que otros filósofos modernistas vieron en su obra una guía para superar el materialismo y el empirismo. En el siglo XIX, la influencia de Platón se extendió al existencialismo y la fenomenología, aunque desde una perspectiva crítica. Nietzsche, por ejemplo, vio en Platón el inicio de lo que denominó la decadencia de la cultura occidental, debido a su supuesto desprecio por el mundo sensible y su énfasis en un más allá ideal. A pesar de esta crítica, reconoció la enorme fuerza conceptual de Platón, considerándolo un adversario filosófico formidable. Por otro lado, Husserl y la fenomenología adoptaron aspectos del pensamiento platónico, particularmente su insistencia en la importancia de las esencias y las estructuras invariables de la experiencia. En la filosofía contemporánea, Platón sigue siendo un referente ineludible. Sus ideas sobre la justicia, exploradas en la República, han influido en teorías modernas de justicia social y política, como las de John Rawls, quien reconoció la importancia del idealismo normativo platónico para pensar en sociedades equitativas. Del mismo modo, sus reflexiones sobre el amor y la belleza, particularmente en El banquete y Fedro, han inspirado debates en ética y estética que continúan hoy en día. Incluso en campos más técnicos como la lógica y la metafísica, los planteamientos de Platón sobre la relación entre el lenguaje, las ideas y la realidad han sido objeto de reinterpretaciones constantes. La relevancia de Platón en la actualidad no se limita al ámbito académico. Sus diálogos ofrecen un modelo para abordar problemas complejos de manera interdisciplinaria, combinando filosofía, literatura y psicología en un enfoque holístico. En un mundo donde el acceso a la verdad se ve frecuentemente amenazado por la desinformación y la superficialidad, la insistencia de Platón en el examen crítico y la búsqueda de conocimiento sigue siendo una fuente de inspiración. Su legado, más allá de su influencia directa en la filosofía, radica en su capacidad para plantear preguntas que trascienden el tiempo. ¿Qué es la justicia? ¿Qué constituye una vida buena? ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y la realidad? Estas preguntas, que formaron el núcleo de su obra, continúan siendo fundamentales para quienes buscan comprender la condición humana y el mundo en el que vivimos. Así,
Platón no solo es el filósofo del pasado, sino un compañero de viaje intelectual para todos aquellos que, como él, consideran que la vida sin examen no merece ser vivida.